Ok, bueno, ¿les parece que arranquemos? Vamos a probar a ver cómo es esto. Eh, a ver cómo se mutea. Entonces, ok, bien. Empiezo a compartir. Eh, Antes que nada, quería mostrarles algo. Acá creo que están viendo ahí la pantalla. El cronograma, el Excel, puede ser que estén viendo eso ahora mismo. Sí, sí, se ve perfecto. Sí, profe. Dale. Mi idea es, bueno, como llamamos en la clase pasada, está el cronograma con las clases y los profesores que van a dar. En la primera fila está la bibliografía completa del cuatrimestre. Además, les aviso que además de estar digital, también está en la sede en Avellaneda, en la fotocopiadora que está abajo de la escalera, se llama Avellaneda 2. No sé si no preguntan, pero me mandaron un mail hoy y les mandé el enlace para que impriman los textos. Si alguno lo quiere en papel, lo pueden comprar ahí, pregunten. Calculo que como está digital, pueden comprar una parte, todo en texto, eso. Charlenlo ahí. Y Profe, no sí. sabe, ¿no? El monto, ¿no? De cuánto sale el libro. No, la verdad que no, ni ideas. Nosotros lo hacemos en dos módulos, hasta el primer parcial y el segundo parcial. Eso fue lo que, con el que le dije yo un consejo para separarlo. No tengo ni idea cuánto puede estar. Está en delirio las fotocopias igual, últimamente, ¿no? En carísimo. Eh, Profe, sí, te ¿se escucho. usa todo el módulo o hay partes del libro que no se usan? No, no, libros no hay ninguno. Lo que hay son los textos que se van a dar en cada clase. No hay ningún libro en particular. Hay sí un libro que tiene muchos capítulos que funciona un poco como un guía. Ese texto se puede descargar de internet, pero todo está acá en la bibliografía en esta carpeta, donde está la bibliografía del cuatrimestre, que es esto que está acá. Yo en esta carpeta, además de esta bibliografía, todos los materiales extras. Y pueden acceder desde el cronograma, la primera fila en la columna G. En la columna F vamos a ir poniendo los enlaces. No sé si este enlace va a servir para todas las clases. Si es así, les aviso. Si no, para cada clase virtual vamos a poner un enlace. Y como mi intención es grabar la clase, ahora voy a intentar hacerlo. Una vez que esté grabada, al lado voy a poner el enlace de la clase virtual grabada. ¿Sí? Esa es la intención. Si algo no sale, lo mejoraremos para la próxima semana. Pero esa es la intención. ¿Está ok con eso? Perfecto, profe, gracias. No, de Perfecto, nada. profe. Perfecto, a ver qué es esto, ¿dónde estoy yo ahora? Acá. Voy a dejar de compartir. Ok. Un segundito más. Estoy como buscando los que llegaron, para que estén ahí. Eh, ya casi listos. Perfecto. Bueno, ¿qué más le iba a decir? Bueno, empiezo a compartir un PowerPoint para hablar un poco del texto. Es una clase que está, me sale, claro, ahí no sé si hay una compañera de ustedes de apellido Costa que dice que no puede ingresar como invitada. No sé si en el grupo de WhatsApp alguno le puede responder que se tiene que loguear con el mail institucional, como puse en el mail, que si inicia sesión con su mail institucional puede aceptarlo. A ver, denme un segundito. Estoy entrando. No, ok, ahí alguien me contestó.
Perfecto. Bueno, empiezo a compartir pantalla y empezamos con la clase. Hay alguien que se llama Tomás Agustín Villarra, me pide un enlace, pero bueno, está enviado. Tomás Agustín Villarra. Un segundo. Un segundo, alguien que quiere sumarse a la clase. Ahora sí, empezamos. Voy a compartir. Profe, si es que a grabar la clase, si no me Sí, equivoco, aparece cuando empieza a grabar y no sí, veo sí. que esté grabando. No, todavía no. Estaba buscando el archivo para compartir, para ver si funcionaba bien, y ahí empezaba a compartir la clase. Perfecto. Bueno, a ver si se está cargando. Ahí están viendo una presentación, un PowerPoint. Sí, se ve. Sí, profe. Vale, ahí pruebo la de grabar y ya arrancamos. Eh, Entiendo que la grabación se ha iniciado, ¿sí? Creo que no sé si tienen que aceptar ustedes o no, pero arrancamos ahora mismo con la presentación. Bueno, primera clase con material teórico. Esta clase va a ser un poco introductoria, como ya charlamos el viernes pasado en la facultad. Estos textos no van a ser evaluados en parcial, en el primer parcial, pero sí son importantes para de alguna manera tener una base en común, ¿no? Sólida y un poco homogénea, eh, para cuando empecemos a trabajar los textos que sí van a ser evaluados a partir de la semana primera. En primer lugar, vamos a hablar un poco de las actividades productivas en lo que es actualmente el territorio argentino en esas primeras 7 décadas proceso revolucionario, ¿no? Post 1810, y hablar un poquito de qué está pasando a nivel mundial en la segunda mitad del siglo XIX, para dejar por lo menos algunas ideas o pautas eh, y un poco más allanado el camino para los textos a partir de la próxima semana, ¿sí? Para los textos de Regalsky, de Picciarelli y de Elicio y Scheikman, que son estos textos que abordan el modelo agroexportador. Hoy no vamos a profundizar mucho, a lo sumo al final de la clase hablaremos un poquito de qué es esta economía agroexportadora o dinámica agroexportadora o modelo agroexportador, pero sí dejar como un sustrato, un conjunto de ideas o conceptos para poder comenzar con eso, con ese tema con mucho más fuerza en las próximas 3 clases, ¿sí? Que es lo que vamos a ver durante la cruzada. En primer lugar, un poco lo charlamos la clase pasada, tras la ruptura del orden colonial, es decir, una vez iniciados los procesos de mayo de 1810, hay una ruptura del orden colonial. Se desconecta, ¿sí? Ese eje articulador comercial entre Potosí y el Alto Perú,
¿sí? No sé si ustedes están viendo, sí, ahí que estoy usando el entero, el Alto Perú y Buenos Aires. Ese eje articulador comercial que unía el Alto Perú y el puerto de Buenos Aires funcionaba un poco como la salida del oro de La Plata a Potosí, pero como contrapartida por el puerto de Buenos Aires, en parte, sí, a través del comercio legal, monopólico legal, ingresaban los bienes manufacturados desde la metrópolis. Digo en parte porque el contrabando con, con las colonias portuguesas, con Brasil principalmente, o comerciantes británicos y franceses, tenía un peso importante para la ciudad de Buenos Aires. Eh, Tras la ruptura, ¿sí? O en los momentos en que se produce esta ruptura de este eje articulador, la situación productiva y comercial de las diferentes regiones eran muy distintas, ¿sí? El centro norte del país estaba muy vinculado a la economía altoperuana, mientras que la zona de Cuyo estaba muy vinculada a la economía trasandina, y el litoral, fíjense que el litoral hacemos mención a una pequeña parte de Buenos Aires, ¿sí? Una pequeña parte de lo que es actualmente Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, mucho más vinculada al comercio atlántico. Tras la ruptura del orden colonial, ¿sí? Y este intento de Buenos Aires por convertirse en la cabecera política y principal centro político de decisiones de lo que antiguamente era el Virreinato de Río de la Plata, se produce un dislocamiento político y también económico. Primero porque no todas las provincias aceptan a Buenos Aires como nueva cabecera política, ¿sí? Todas las regiones del Virreinato de la Plata, no todas las aceptan. No lo acepta Paraguay, no lo acepta Uruguay, aunque por momentos va a haber control de Buenos Aires sobre la costa oriental del Río de la Plata. No lo acepta el Alto Perú, aunque por momentos va a haber control de las tropas dirigidas por Buenos Aires. Entonces va a haber un dislocamiento, y eso también se va a reflejar en el aspecto económico. La zona norte y Cuyo quedan vinculadas al comercio regional, al interior de esas regiones, e incluso podría decirse que hay como una especie de conformación bifronte, ¿no? O sí, bifronte desde el punto de vista comercial. Si bien el norte argentino y la región de Cuyo sigue teniendo como importante destino la ciudad de Buenos Aires para que a través de su puerto salgan sus productos, se establecen relaciones muy fuertes con la región del Alto Perú o con la región de Cuyo. Para eso van a pasar algunos años hasta que las regiones del Alto Perú, en la década del 20, y de Cuyo, en la década del 10 del siglo XIX, dejen de estar en control de las tropas realistas españolas. Una vez que logran su independencia, se van a recuperar esos mercados. Mientras estas regiones del norte y del centro y del Cuyo del país quedan de alguna manera atrapados en esta lógica bifronte, la zona de Córdoba y del litoral van a establecer un vínculo mucho más estrecho con Buenos Aires, un vínculo de complementación, pero también de dependencia con la ciudad capital, ¿sí? En líneas generales, como yo les decía la clase pasada, no hay muchos datos sobre eh, o estadísticas muy recientes sobre este periodo, pero sí uno puede pensar, ¿sí? Entre puntas, a partir de los cálculos efectuados por Berto Darío Campo, ¿qué pasa con el PBI y el PBI per cápita hacia 1820 y hacia 1970? Lo que puede observarse es que hay un crecimiento incluso más alto que el promedio de América Latina, con lo cual esta región, ¿sí? Lo que actualmente son algunas regiones de lo que actualmente es Argentina, imagínense Jujuy, parte de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, parte de Mendoza, Córdoba, parte de San Luis, parte de Buenos Aires, parte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Eso, ¿no? Digo, esas provincias históricas, esas regiones crecen más que el conjunto de América Latina. Ahora, hay que tener en cuenta que ese crecimiento no fue continuo y debe estar seguramente mediado por momentos de crisis y depresión y momentos de auge y de expansión.
en todas las décadas de 1810 hasta 1870 hay conflictos externos o internos, guerras entre las provincias o entre las provincias con tropas realistas, eh, con realistas que ocupaban, o tropas portuguesas que ocupaban la banda oriental del Uruguay. Hacia el final del periodo va a estar la guerra del Paraguay y los conflictos internos entre la Liga Federal y la Liga Unitaria. En todas las décadas hay conflictos bélicos. Y la guerra es sí, un gran elemento de destrucción, no solo de vidas humanas, sino también de bienes materiales. Entonces, hay que entender que no es un crecimiento continuo, sino que estuvo mediado, ¿no?, por momentos de fuerte expansión y seguramente momentos de concentración. Están los bloqueos en la década del 30, del 40, ¿no?, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires. Si bien el PBI, a partir de estos datos, crece más que el promedio, el PBI per cápita crece un poco menos, ¿no?, a un ritmo menor, con lo cual acá hay que hacer tener algún tipo de previsión. Sin lugar a duda, lo que impulsó el crecimiento del sistema fueron las exportaciones. América Latina fue una región muy dinámica durante este periodo, entre 1820 y 1870, para las exportaciones de bienes primarios. En particular, ¿sí?, estas regiones de la actual Argentina también mostraron un fuerte dinamismo. No todas por igual, ¿sí? Cuando uno ve, a pesar de lo ineficiente que son las estadísticas en este periodo, los principales productos de exportación son productos del litoral argentino. Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Dentro de esos productos, tampoco estos bienes ocuparon un lugar de relevancia durante los 60, 70 años, sino que formaron ciclos. En un primer momento, un fuerte peso del tasajo y el cuero, ¿sí? Hacia 1840-50 hay un boom ganar, ¿sí? Y hacia 1870 ganado en pie y recién comienzan la exportación de granos. Entonces vemos que se exporta mucho cuero y el tasajo ocupa un porcentaje importante de las exportaciones hasta los años 50 y empieza a descender lentamente, primero el cuero, después el tasajo, y ocupa el lugar la lana y posteriormente el ganado en pie y hacia el final del periodo los granos. En toda la etapa se exportó sebo, grasas, pieles, aunque ocuparon porcentajes relativamente menores, ¿sí? Como les decía un poco la clase pasada, después lo charlamos, pero estas exportaciones permitían, ¿sí?, una acumulación, ¿sí?, de ingresos que fomentaban la expansión, la fiscalidad, ¿sí?, de las políticas, sobre todo de Buenos Aires, que la provincia que controlaba el puerto, la expansión de los gastos, y que en los momentos de conflictividad, de guerra, estas exportaciones financiaban esos conflictos, y en los momentos de tensión, por ejemplo, frente a los bloqueos del puerto de Buenos Aires, eso también repercutía en la reducción de esos gastos. Otro fenómeno, ¿sí?, si estamos hablando un poco de los factores productivos, es el incremento poblacional. Otra vez, América Latina crece, ¿sí?, en promedio durante todo este periodo 1,3%, y las provincias argentinas, las provincias históricas que yo les comentaba, crece por encima, ¿sí?, al 2,4% de la tasa acumulativa anual. Ahora, no todas las provincias crecen al mismo ritmo, ¿sí? Lo que se puede ver es que el litoral, ¿sí?, pasa de ocupar cerca del 33% de la población total hacia 1809, a ocupar casi el 50%, el 48,8% en 1870.
Es decir, que crece la población en todas las regiones, pero en el litoral crece más que en el resto de las regiones. Cuyo también muestra una dinámica negativa, ¿sí? Y la zona norte también, la zona norte, las provincias del norte argentino, que eran las regiones más pobladas hacia 1809, pierden, ¿sí? Casi más de 10 puntos porcentuales en esos 60, 70 años. Eh, Bien, hablemos un poquito de las actividades productivas en el interior y en el litoral y en Buenos Aires, intentando separar ambas regiones. En el interior se puede identificar una región, el norte, con epicentro en Jujuy, Salta y Tucumán, donde es importante la producción de dulces. De manera artesanal, ¿sí? En ingenios con tecnología tradicional, que es trapiche de madera, impulsados por tracción animal, por sangre animal, ¿sí? Eh, Estos azúcar, dulces y destilados estaban orientados a la región, o sea, a ser vendidos dentro de la misma región, o, como decíamos, al mercado alto peruano, a Córdoba, y a veces al litoral. Por ejemplo, en los momentos donde eh, motivos como los bloqueos o la caída de ingresos en la región en Buenos Aires, el interior podía abastecer de estos dulces, azúcar, destilados a la ciudad capital. Pero en general, en el litoral se consumían estos bienes importados que provenían, ¿sí? O de América del Norte o de Europa. En la región de Cuyo hay toda una reorganización, porque hasta 1810, ¿sí? Cuyo se había especializado en la producción de vinos, aguardientes, frutos secos, ¿sí? Para el litoral, para la región de Buenos Aires y el litoral. Cuando se abre el mercado, ¿sí? A partir de la dinámica librecambista después de 1810, pierde ese mercado y tiene que reorientarlo hacia la cría de ganado para el mercado trasandino, para Chile. De poco a poco va a ir recuperando, ¿sí? Parte del mercado del litoral. Y la zona de Córdoba es quizás una de las que más sufre estos cambios después de 1810, porque se había convertido como en un epicentro importante para la dinámica comercial entre el Alto Perú y Buenos Aires, ¿sí? Entonces, o sea, había un conjunto de actividades productivas, sobre todo artesanales, textiles, ¿sí? Cría de ganado de mula y producción de carretas que lo pierde y tiene que reorientar, ¿sí? Su producción a esta nueva dinámica. Mientras que el litoral, Profe, sí, también era la más avanzada, ¿no? Hablando de las fuerzas de energía de las fábricas, entre comillas, digamos, ¿no? Porque en un momento en el libro habla también de que utiliza la fuerza motriz. ahora un cachito, digo, fábricas seguro que no, por ahí había talleres, ¿no? Claro, talleres, más que nada. Claro, la fuerza motriz aparece, por ejemplo, en la producción, digamos, harinera en la década del 60, y es en Buenos Aires. El vapor se utiliza en los saladeros, ahora íbamos a hablar un poco de eso desde antes, pero no para impulsar la lógica de una máquina de vapor, sino para un mejor aprovechamiento de los recursos cárnicos. Lo que sí, Córdoba había fuerza hidráulica, aprovechamiento de fuerzas hidráulicas para mover taponas, que eran estos molinos de granos, y así producir harina. Pero no era fuerza motriz en el sentido de utilización de insumo calórico, carbón, para producir, no a través de la máquina de presión, no, energía hidráulica. Por ahí ese era el comentario que querías hacer, creo que fue Tomás, o Iván, no me acuerdo, pero
Eh, Quizás era eso, si no, es un poquito más adelante lo que estás preguntando. Sí, sí, era la fuerza hidráulica, Ah, ok, no la ok. vapor, la otra, por el movimiento de las aguas y todo eso. Claro, claro, fuerza hidráulica, y eso sí. Pero eso no es que, digo, eso era de un molino, una caída de agua que movía, ¿no? Una rueda y generaba un engranaje para mover un ataúd o una de estas piedras grandes que van moviendo el grano y haciendo harina. Eso no es fuerza motriz, es fuerza hidráulica, perfecto, sí. Eso se hace de la Edad Media en Europa, ¿no? O antes también. Bien. En el litoral, lo que se ve es un mayor dinamismo y como una reorientación de la producción hacia el mercado atlántico, principalmente europeo y de América del Norte. Entonces, lo que hay es una expansión de las actividades ganaderas, sobre todo, no tanto agrícolas, hay un poco de producción agrícola, pero es muy poco, principalmente actividades ganaderas, y es la cría de ganado cimarrón, ¿no? ¿Para qué? Para el aprovechamiento de los recursos cárnicos, en principio, cuero, ¿sí? Y después tasajo. Tasajo es carne secada con sal, que se utilizaba para la comida de esclavos. El tasajo se exportaba a las colonias esclavistas en América, Brasil, las Antillas, el sur de Estados Unidos, y no era para consumo europeo el tasajo es carne seca. Hoy podemos comprar tasajo y puede ser un poco agradable. Esta era una porquería, la carne seca que entraba en el estado de putrefacción, que se guardaba en barriles, que cuando se humedecía largaba mucho olor, que era comida súper barata para los esclavos, ¿sí? Para mantener, eh, para alimentar a los esclavos de una forma muy barata, relativamente eficiente. El cuero, sí, el cuero se secaba al sol, se realizaban diferentes mecanismos de limpieza, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y se exportaba a América del Norte y a Europa, ¿sí? En particular hay dos grandes hitos en la producción saladera. Los saladeros eran, digamos, a la distancia. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de los saladeros, si les parece. Eh, Eran actividades muy, pero muy precarias, pero a la distancia era el único, o la única actividad que puede ser catalogada como manufacturera. En este sentido, los saladeros eran corrales donde se tenían animales, se desgollaban, había un conjunto de 10 20 gauchos a caballo que desgollaban un animal, se desollaba, se le sacaba el cuero, se dejaba secar al sol, después se agregaba sal a la carne, a las lonjas de carne para producir el tasajo. Ahora, el tasajo se tiene que guardar en toneles, en barriles, entonces había un conjunto de carpinteros que producían esos toneles o barriles o los reparaban, ¿sí? Pero hacia 1830 empiezan a incorporarse algunos elementos que son muy simples, pero por ejemplo una roldana, ¿sí? O un mecanismo para que los animales pasen, ¿sí? Por un corral donde son desgollados y una zorra con una roldana para mover al animal. Un animal de cientos de kilos es mucho más eficiente moverlo en este sistema y eso permitía, en vez de matar 200 vacas por día, 600 vacas. Entonces hay un incremento de la producción, un aumento de la productividad, digamos, con muy poca inversión, ¿sí? Una zorrita con unos rieles y una roldana. Y un ingeniero francés, Cambaceres, que se casa con la hija de un importante hacendado de la región, empieza a incorporar unos elementos, como es el vapor, en este caso se hervían, ¿sí? Eh, Se quemaban huesos y otros elementos para generar energía calórica y el calor se usaba para limpiar los cueros, para hacerlos, para que se pudran menos, para que generen un secado más eficiente, pero también se hervía la osamenta del animal una vez que se sacaban las lonjas de carne para poder extraer la grasa y así producir sebo, ¿sí? Velas, etcétera, etcétera. Jabón, con el sebo se produce velas, jabón, etcétera. Entonces, con muy poco, ¿sí? Hervir en un mecanismo así que genere presión, eh,
elementos calóricos para utilizarlo para la limpieza del cuero, una roldana con un mecanismo de arrastre y aprovechar la osamenta del animal, aumenta la productividad. Ya no solo tenés el cuero sino que además producís más tasajo, más cuero, porque notas más animales, producís también más grasa, más sebo. Entonces hay un aumento de... Y cuando uno ve los saladeros hacia el final de este periodo, son enormes, ¿sí? Tienen chimeneas, Sarmiento exagera un poco y dice, son, al igual que Birmingham tiene sus fábricas, nosotros tenemos nuestros saladeros, lo está exagerando, no es porque los saladeros la verdad es que no incorporan mucha tecnología, pero sí hay un aumento terrible de la productividad y eso se puede ver en las exportaciones de estos recursos cárnicos, sobre todo hacia los años 50 y 60, que es el momento de mayor auge y empieza a ser reemplazado por el grano. Por supuesto que los saladeros traen problemas, como en las zonas cercanas al riachuelo, porque se tenían que ubicar en regiones cercanas a cursos de agua para poder desechar todos los restos del animal, la sangre y los restos del animal. Entonces se instalan en las orillas del riachuelo, que es este curso de agua que está al sur de la ciudad de Buenos Aires, o en las orillas del río de la Plata. Bueno, hacia el final de este periodo va a haber una epidemia de fiebre amarilla vinculada a estas condiciones de los saladeros y va a haber una campaña para expulsarlos hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y los saladeros en la década de 1880 están en Magdalena, en Verónica, en la zona del Puyú, ¿sí? Al sur de la bahía de San Berombón, y después van a empezar a ser reemplazados por los frigoríficos, que también se tienen que asentar en las zonas cercanas a los cursos de agua y los frigoríficos se van a asentar en el riachuelo, en la costa del Paraná, en Zárate, Campana, en la costa del Río de la Plata, cerca de Berizo, Ensenada, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hacia 1840, 1850 hay otra cuestión que ayuda a que estas dinámicas productivas crezcan, que son las operaciones, digamos, lo que hoy se conoce como logística, pero digo, son operaciones de transporte intermodales. Porque hasta 1840, en realidad hasta digo, 1810 había todo un sistema de carretas y mulas que iba de Buenos Aires a Potosí. Eso un poco desaparece, entra en crisis, y hacia 1830, 40 hay una serie de cambios, primero fluviales, la aparición de los barcos a vapor, pero no los barcos a vapor de los transatlánticos, el Titanic. Estos barcos a vapor que están en el Mississippi, Missouri, que son barcos de río, que son planos y creo que se llaman steamboat en inglés, que son esos barcos que tienen la rueda de madera impulsada a vapor que gira y permite desplazarse. Bueno, el río de la Plata y el río Uruguay están llenos de eso, ¿no? El río Paraná están llenos de esos barcos que permiten la comunicación fluvial. Pero hacia 1840-50 también empiezan a establecerse mecanismos, ¿no? Que combinan el transporte de mercaderías por río y por tierra, sistemas de diligencias, la aparición de carretas de 4 ruedas, las carretas eran de dos y hay un invento norteamericano, una práctica norteamericana de la carreta de 4 ruedas que permite soportar más peso, se habla de hasta 2 o 3 toneladas cada carreta. Entonces se generan estas caravanas de carretas que se conectan con zonas fluviales para intercambiar la mercadería, y eso van a generar, ahí se puede ver en amarillo las rutas fluviales y en rojo las rutas terrestres. Fíjense que casi todas llegan a Buenos Aires, las que llegan a Rosario y después se comunican por río a Buenos Aires, y de esa manera Buenos Aires se va a convertir en un mercado, ¿sí? Donde llegan estas diferentes mercaderías para enviarse por el comercio para su consumo o para ser enviadas por el comercio atlántico. Hacia finales de este periodo, hacia 1860, 70, van a aparecer quizás la industria moderna que tiene relación entre esta etapa y la que sigue. Cuando decimos industria moderna, queremos decir fuerza y algún tipo de organización del trabajo. No científica al estilo taylorismo, pero algún tipo de organización más compleja del trabajo.
Si yo les digo que son 20 gauchos a caballo con un cuchillo degollando vacas, no hay una organización muy compleja del trabajo. Pero hacia finales de este periodo empiezan a aparecer algunas de estas pautas. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero un caso paradigmático es la aparición de los primeros ingenios en Tucumán, que no utilizan fuerza motriz, ¿sí? Pero que sí empiezan a utilizar trapiches de hierro, ¿sí? Y mecanismos más modernos, integrando la producción de dulces en quintas con la producción de azúcar y destilados, y que recién va a tener un impulso con la llegada del ferrocarril en 1800. Y lo que se puede observar es que en estos antecedentes, los ingenios modernos, los ingenios es una gran industria, es una gran inversión, ¿no? Para la producción de, de, con esta actividad y próximas actividades. En Buenos Aires, lo que hay que decir es que a partir de 1850 hay un fenómeno que es la llegada de la inmigración ultramarina, ¿sí? De inmigrantes europeos, tanto en principio, ¿no? Del norte de Europa, pero también del sur de Francia, de Italia, de España, y que algunos de estos inmigrantes, digo, no son estos inmigrantes que viajan en la peor clase del barco y que vienen con nada, con la idea de huir de sus países, pero algunos tienen algunos saberes técnicos y algunos ahorros e intentan reproducir en un mercado relativamente con demandas, digamos, insatisfechas, eh, estos saberes o técnicas. Entonces vienen artesanos, ¿sí? Los ejemplos más clásicos, digamos, pueden ser los de Bagley, o Melville Bagley es un comerciante que viene de los Estados Unidos y lleva adelante lo que es la primera patente de un producto en Argentina, que es la aspirina, que es una bebida alcohólica en base a cáscaras de naranja. Pero están los casos de Noel, que primero empieza con una panadería y rápidamente convierte en la producción de alimentos, ¿sí? Base a productos derivados de la producción agrícola de los granos, ¿sí? De trigo en la ciudad de Buenos Aires. Bagley también, digo, son Diecker, que produce cerveza para el mercado interno, digo, son inmigrantes que tienen un pequeño capital que quizás solo o con un ayudante o con uno o dos empleados comienzan un pequeño emprendimiento y como la mayoría de estos bienes son importados, pueden competir con estos bienes por costos y rápidamente empiezan a crecer. Y los casos emblemáticos también quedan para los próximos textos. Lo que empiezan en los años 50 y 60 es que empiezan en pequeños talleres en el centro de Buenos Aires y rápidamente se tienen que ir. Y hay que estar en retiro y se tiene que ir en 20 años a Lavallol. Baile, que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y tiene que ir a Barracas. ¿Por qué? Porque les queda chico. Necesitan lugares más grandes para producir, ¿sí? Estos alimentos en cantidad. Ahora, como contrapartida de estos inmigrantes que tienen un pequeño capital y que se convierten en productores, ¿sí? En una incipiente burguesía productiva, por otro lado tiene que haber consumidores, porque no se exporta cerveza Bieker o Esperidiña o lo que sea, sino que se consume dentro de la ciudad de Buenos Aires, en el litoral, y es que la afluencia de estos inmigrantes van conformando capas de trabajadores urbanos que no vienen a trabajar el campo, se quedan trabajando en la ciudad y tienen que consumir, consumen alimentos, alimentos del gusto europeo, como los que se empiezan a producir localmente, ¿no? Bueno, esto es un poco sobre las ideas y los debates. Lo vamos a retomar un poco también las clases que vienen para la discusión sobre los años 70 y posteriormente en los años 90.
Pero lo que es interesante es que estas ideas en relación a, por ejemplo, el libre cambio, el proteccionismo, no se componen de un conjunto de debates que abarcan todo el periodo, sino que están centrados en algunos momentos particulares, ¿sí? El impulso de Belgrano al libre comercio también tiene una contrapartida por parte del mismo Belgrano de un incentivo a lo que en la época llamaban las artes, ¿no? Las artes eran las actividades artesanales. Entonces, lo que se puede ver es un intento de protección a ciertas actividades artesanales, pero también una mirada más volcada, digamos, al libre comercio. En el caso de Pedro Ferré, que es un gobernador de la provincia de Corrientes, va a tener un fuerte componente proteccionista en relación a la producción de los bienes, sobre todo de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, frente al libre cambio impuesto por Buenos Aires. Un poco yo les contaba en la clase pasada que en todo este periodo, más allá de estos fuertes polos de pensamiento más librecambistas, más proteccionistas, lo que va a tener mayor peso van a ser las políticas fiscalistas. En los momentos que hay que recaudar, se aumentan los impuestos para recaudar más. En los momentos donde hay un poco más de flexibilidad, quizás hay unas medidas más proteccionistas, más librecambistas, por presión de aquellos sectores interesados en la exportación e importación de bienes, en caso de exportación de bienes primarios, perdón, de exportación de bienes primarios e importación de bienes Profe, manufacturados. Sí, te escucho. Bien. pregunta. Este librecambismo que se habla no es tan un libre cambio como tal, sino es más un hijo de esas tendencias al mercantilismo bueno, y a la escuela fisiócrata era la de la. Sí, eso, por ejemplo, en la primer periodo, esa dinámica, perdón, ese primer impulso al libre cambio, hay, como decís vos, un fuerte peso de estas escuelas más francesas, ¿no? Del mercantilismo y la crisis de Brasil. Pero, por ejemplo, Bernardino Rivadavia, acá no está, pero podría estar, y en el texto un poco se habla, ya en la década del 20, ¿viste? Cuando se crea la UBA en 1821, que estaba, o sea, la UBA, necesita la UBA, que es un colegio que después va a derivar en lo que va a ser la Universidad de Buenos Aires, eh, da un curso sobre Adam Smith. O sea, él ya está leyendo un poco. Si bien es verdad que tiene todavía un poco de influencia de esto más del mercantilismo, están leyendo los liberales británicos. Y eso tiene mucho más pesos a finales de los 30 con la oposición a Rosas y la figura de Echeverría, aunque es más un romántico. Y ya con Alberti y Sarmiento, ahí sí, ya hay mirada más cercana al liberalismo más clásico. ¿Sí? Claro, porque creo que cuando se crea bueno, la UBA, Sí, fue justo entre Adam Smith y entre David Ricardo, justo creo que en ese periodo, sí. pero creo que había sido Rosas también el que se la daba de libre cambio y tenía mucho mucho proteccionismo mercantilista, sobre todo, a la hora de Sí. aplicar esas políticas. Sí, Está tenía bien. un fuerte discurso de protección de industrias nacionales. De hecho, las leyes de aduanas que impulsa Rosa, la primera del 35, es una ley súper proteccionista, pero que en la práctica, por diferentes motivos, por ejemplo, en muchos casos los aranceles eran aranceles fijos sobre un producto, ¿no? O sea, un producto tiene un valor y el arancel era fijo, no era un porcentaje de ese valor. Cuando se producen los bloqueos, en parte derivado de estas políticas más proteccionistas, eh, se genera un proceso inflacionario y los aranceles quedan muy bajos comparados con los precios de los bienes. Entonces ahí este proteccionismo rápidamente, por una dinámica interna, que es el alza en los precios en la ciudad de Buenos Aires, convierte casi el peso del impuesto sobre ese bien era muy, pero muy pequeño. ¿Sí? Y una Entonces, última pregunta, que yo creo recordar haber leído, perdón, sí, una parte que decía que cuando se plantea esta nueva ley de aduanas y demás, como que en la teoría era muy linda, pero en la práctica no se le dio mucha pelota, era más como para contentar
al interior, que era lo que se estaba debatiendo para la ley de aduana y la descentralización del puerto, que recién después fue cuando se empezó a seguir más a rajatabla. Fue así, Sí, ¿no? sí. Rosa tiene, digamos, un discurso basado en la protección del interés nacional, la oposición de los intereses extranjeros, pero en este intento de un control en la provincia, políticamente, la provincia de Buenos Aires del Interior, nunca hay un proceso de organización nacional que requeriría que las rentas del comercio exterior, de la aduana, pase a un órgano que dependa de todas las provincias, digamos. En ese sentido, como decís, muchas veces eran concesiones a los impuestos. Pero bueno, por ejemplo, esta ley de aduana sí tenía protección a algunos bienes de los productos del interior, aunque como decimos por diferentes mecanismos, a veces esa protección se perdía peso, ¿sí? A partir del valor de los impuestos y nuevamente aprecian los conflictos, ¿sí? Todas las modificaciones, las leyes de aduanas, por lo menos, sí, casi durante todo el siglo XX, todo el siglo XIX, perdón, eh, van a ser continuamente modificadas. Hay modificaciones en los años 54, en los 70, mediados de los 70, hasta 1904 no hay como un aparato, ¿sí? Homogéneo vinculado a los impuestos o los afores aduanales. Y que recién, y lo que pasa es que el Estado Nacional, ya me estoy adelantando mucho, depende de los ingresos aduaneros a través del trigo. Cuando no había ingresos aduaneros porque caía la cosecha o caía la demanda internacional, el Estado entraba en crisis. El Tesoro tenía problemas. Un poco esto es lo que estábamos charlando, se voy adelantando, charlamos un poco más. Hacia el final del periodo se puede hablar de que hay un mercado integrado, ¿sí? O relativamente integrado. El crecimiento de la época fue importante, tanto en el agregado de exportaciones como en el agregado, es decir, en el crecimiento del sistema como en las exportaciones. La población también creció. Hay un proceso de integración que no es lineal, que no fue sencillo, y que eso va a tener que consolidarse hacia 1880, lo charlábamos un poco en la clase pasada, para las fechas de cuando empezaba en la Argentina. No hubo un cuerpo sólido de ideas económicas, ¿sí? Y la verdad que no pueden encontrarse políticas productivistas o proteccionistas hacia las actividades productivas. Y que en relación a las actividades productivas no hay una continuidad entre las actividades de hasta los años 60, 70 y los que vienen después. Hay una transformación enorme a partir de una serie de cambios, llegada de capitales, llegada de ciertas tecnologías, ¿sí? Y el proceso de inmigración masiva que va a generar cambios en en la estructura económica y la aparición de una industria de actividades productivas modernas, ¿sí? De los problemas, y lo que va a ser el modelo a esta economía agroexportadora. ¿Qué es lo que me interesa completar un poco con este texto? Que les digo que es más introductorio para ir pensando, teniendo en claro algunos conceptos para la semana que viene, que empieza así en la parte más, o temas que van a ser evaluados en el primer parcial, es que estos cambios que están ocurriendo en el país no explica por sí solo la economía agroexportadora o el boom agroexportador o esa dinámica agroexportadora que va a empezar a tomar fuerza en los años 70 y consolidarse en los años 80. Sino que son factores externos los que traccionan, impulsan o generan posibilidades para que estos cambios que están ocurriendo, políticos, económicos y sociales en el país, puedan derivar en esa inserción plena de la economía argentina en la economía.
¿sí? No solo se explica por cambios internos, sino que hay que tener en cuenta factores externos, y eso es lo que me gustaría charlar brevemente ahora con ustedes, ¿sí? En las próximas minutos. En primer lugar, hacer una aclaración, digo, esto es un repaso de lo que vieron durante todo el cuatrimestre pasado en historia económica y social general. Creo que entre mediados del siglo XVIII o en la segunda mitad del siglo XVIII a la segunda mitad del siglo XIX, entre 1750, 1780 a 1850, 1880, se puede hablar de una primera fase de revolución industrial a una segunda fase de revolución industrial. Si la primera revolución industrial estuvo marcada por las llamadas industrias livianas, la segunda fase va a estar marcada por las llamadas industrias pesadas, por una fase más compleja de industrialización. Ahora, ese paso tampoco fue lineal, y para Haussmann, que es una selección de un texto que yo les di de Industria de Imperio, hay un elemento que es central para explicar el paso de la primera revolución industrial a la segunda, que es el ferrocarril, ¿no? Si la primera revolución industrial tuvo que ver, ¿no?, con esos cambios ocurridos en el campo, la migración del campo a la ciudad, y ciertos avances técnicos como la máquina a vapor, ¿sí? La lanzadera volante y los hilos, el paso de 2, 4, 8 a 64 hilos en los telares que aumentaba la productividad, etcétera, etcétera. El paso de esa primera revolución industrial a la segunda para Haussmann es el ferrocarril. Porque lo que dice Haussmann es que durante la primera revolución industrial, sí, Inglaterra, porque el epicentro es en Inglaterra, aunque en algunos lugares de Europa también tuvo mucho peso, Inglaterra se convierte en un país exportador de bienes manufacturados, de telas, ¿no?, principalmente, de textiles y de metalurgia liviana en menor medida, pero se convierte en un país exportador de bienes manufacturados. La tasa de rentabilidad de esas actividades industriales livianas era altísima, ¿sí? Hoffman calcula que una inversión en una industria textil podía ser recuperada en muy poco tiempo, que lo que producía una máquina textil en un año era lo que producían 600 tejedoras. Entonces hay una serie de ejemplos que permiten ver que las tasas de rentabilidad muy alta, pero que a medida que empieza la misma competencia capitalista, empieza a reducirse esa tasa de rentabilidad. Entonces, dice que muchas de esas inversiones, la gran cantidad de beneficios obtenidos por los productores capitalistas, empiezan a buscar nuevas alternativas, y muchos van hacia, por ejemplo, inversiones, papeles de Estado, bonos, etc. Esos mismos papeles también tienen una rentabilidad alta al comienzo y comienzan a bajar hacia las primeras 2 décadas del siglo XIX, 1810, 1820. Hay una rentabilidad, una tasa de retorno menor por parte de este tipo de inversión. Y Hoffman se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con los beneficios que está obteniendo la industria? Dice, ahí hay un ejemplo, dice Hoffman, que explica no tanto la racionalidad, sino un espíritu más aventurero, que es el ferrocarril. Para Hoffman el ferrocarril no era una lógica o una inversión lógica, sino una inversión extremadamente arriesgada, ¿sí? Se requiere mucha inversión para llevar adelante una empresa ferroviaria, la construcción de los caminos y del material rodante, y tiene un retorno relativo, no digo de largo plazo, pero un poco más lento, ¿sí? Y entonces Kaufman dice, bueno, el ferrocarril es de alguna manera una inversión arriba. Y el ferrocarril a su vez genera una serie de elaboramientos productivos, una mayor demanda de carbón y de hierro, pero también a corta distancia.
no sé si vieron una película, tiene ya varios años, Janine Solitario, con Janine Depp, pero hay como un momento, una escena al principio, que hay como un señor que es malo y un nene que, no sé, como no me acuerdo ahora con el niño en la mano, pero es como, no sé si va a ser el Janine Solitario o algo así. Eh, Como que este señor malo, así como una especie de burgués, le dice que están en el medio del oeste de Estados Unidos y dice, por allá, señalando el este, viene el ferrocarril, ¿no? O no, el ferrocarril se va para allá, señala el oeste, y lo vas a ver llegar desde allá del este, como que va a dar vuelta al mundo. Bueno, efectivamente, eso está ocurriendo primero en Inglaterra, en 1820, y después ya en las décadas siguientes, 30, 40, en Europa y Estados Unidos, en los 50, 60, 70, ya va a llegar a Rusia, la India y también a la Argentina en la década de 60, 70. Está dando vuelta al mundo. Perú, a Brasil, sí, a China, está dando vuelta al mundo. Entonces, el ferrocarril de alguna manera es como un vector, un eje, una fuerza que impulsa este paso entre la primera revolución industrial y la segunda. ¿Por qué? Bueno, porque a cortas distancias, es decir, se puede hacer distancias que antes llevaban horas o días en muy poco tiempo, y los costos, lo que antes era económicamente inviable transportar, ahora se puede muy rápidamente llevar de la campiña a la ciudad, entre ciudades e incluso entre países. ¿Sí? Entonces, acorta distancias, porque acorta los tiempos y los costos, pero también genera una muy fuerte demanda de dos insumos, el carbón y el hierro. Hoffman dice, tanto el hierro y el carbón no generaron cambios revolucionarios. La extracción de carbón siguió siendo de forma relativamente tradicional y el hierro también. Se sigue utilizando las mismas máquinas que durante el siglo XVIII. Sin embargo, este impulso al hierro y al carbón va a ir generando nuevos eh, avances técnicos, la aparición del acero, ¿sí? Como un nuevo insumo, utiliza hierro y carbón también, ¿sí? Y eso va a dar paso a las industrias más complejas o pesadas. Estas industrias pesadas, en relación al capital invertido, son cada vez más grandes. Ya no hay un solo inversionista capitalista, sino que se tienen que juntar varios capitalistas y empiezan a aparecer las sociedades anónimas. Todo lo que estudia la administración van a tener trabajo, ojalá que así sea, y bueno, y bien pago, pero porque empieza a haber una división entre la propiedad y la gestión. Empiezan a aparecer una etapa de técnicos que se dedican a la gestión de la empresa sin ser los propietarios o los dueños, ¿sí? Aparecen las sociedades por acciones. Y para Hotman, además, el surgimiento de estas industrias más complejas o pesadas genera dos o tres consecuencias: capas de obreros con saberes técnicos, capas de obreros con mejores salarios que consumen sus bienes, que no los consumen los obreros con peores salarios, y sobre todo que Inglaterra se convierta en un país que ya no exportador de bienes manufacturados, que lo sigue siendo, sino exportador de capitales. Inglaterra se convierte en un país que exporta estas industrias, generan, ¿sí?, beneficios tan grandes que ya no solo se exportan bienes manufacturados, es decir, barcos o la industria ferroviaria, sino también se exportan capitales para introducir unidades productivas, para introducir estas industrias en otros países. Y otra vez el ferrocarril es un ejemplo paradigmático, es un vector, es una fuerza que le da direccionalidad a estas inversiones de capitales. Va a haber, por parte de estas empresas ferroviarias, inversiones en conjunción con bancos, con accionistas, a través de sociedades anónimas, e incluso en unión con estados nacionales o subnacionales, la creación de empresas ferroviarias en otras partes del mundo. Y eso significa exportar capital, ya no bienes manufacturados, exportar capital, pero también eso tracciona la importación de bienes manufacturados, material, rodante, rieles, ¿sí? Es decir, que la exportación de capital también tracciona la importación de bienes manufacturados.
Este proceso va a tener un stop importante con la crisis financiera de 1973, con epicentro en Londres, pero la salida de la crisis, que va a ser relativamente rápida, va a generar una dinámica de mayor concentración y centralización de los capitales, es decir, de mayor peso de estas grandes unidades productivas, de estas grandes empresas. Y acá hago una pequeña disquisición sobre la diferencia entre concentración y centralización de capital, primero nombrando a Lenin, eh, que dice que en el capitalismo hay una competencia entre los diferentes actores productivos, entre los diferentes capitalistas, que deriva en un fenómeno de concentración de capital. Este fenómeno de concentración, dice que en el capitalismo todo el tiempo hay concentración y desconcentración de capitales. Es decir, un capitalista, por innovación técnica, por mayor visión para los negocios, por incorporación de tecnología, por lo que sea, va compitiendo con otros capitalistas y va obteniendo mayores cuotas del mercado, algunos van fundiendo, entonces a algunos le va mejor y va creciendo, acrecentando su proceso de concentración del capital. Pero después tiene dos hijos, esos hijos heredan la empresa, se separan y otra vez se fractura o se concentra ese proceso de acumulación o concentración del capital, y todo el tiempo hay momentos de concentración y desconcentración. Ahora, ese proceso de concentración de capital tiene que ver con innovación técnica, mayor tecnología, una innovación simultánea en la organización del trabajo, etcétera, etcétera. Los que son más eficientes les va mejor y llevan adelante su proceso de concentración. Ahora, también hay una dinámica que tiene que ver con la centralización, que está asociada a la crisis, que es en los momentos que no hay crecimiento del capital social, que no es que se produce más que antes, que hay más tecnología, sino que, por ejemplo, se forman carteles o trust que hacen acuerdos de precios para dejar afuera a los competidores más pequeños, o que hay una crisis, se achica el mercado, entonces los competidores más grandes pueden aguantar cuando los pequeños quiebran y nuevamente hay un proceso de reactivación, los más grandes ocupan ese mercado, entonces son sin incorporar tecnología, innovaciones o nuevas formas de organización, crecen. Eso es un proceso de centralización. La centralización puede estar asociada a la destrucción del capital social. O sea, la concentración está asociada al crecimiento del capital social, no significa que sea bueno, pero puede estar asociada a eso, y la centralización está asociada a la destrucción. Puede ser sin creación de riqueza social, ¿no? Puede estar asociada a momentos de crisis y en un proceso de centralización de capitales. Bueno, tras la crisis del 73, las grandes empresas tienden a concentrarse, a hacerse más grandes, y eso impulsa aún más la exportación de capitales por parte de los países centrales. Esto está combinado con dinámicas políticas como es el imperialismo, que es una forma particular de expansión política económica basada en ideas, ¿sí? En un conjunto de ideas. Ahí me llegó un mensaje, no entiendo qué es. Esa es la invitación del grupo de WhatsApp. Ahí ya salgo ahí, donde estaba hablando yo. Profe, Sí. disculpe, me perdí. ¿La crisis sería en 1873 o 1973? No, 1008, ahí me equivoqué, perdón. Disculpe, no, porque ya me parecía, porque me parecía que se había hecho un salto de 100 años. No, corrijan, perdón, es las primeras crisis mundiales, ¿no? Sí, básicamente se quedaron. Sobreproducción, sí, una crisis de sobreproducción. Tenía que ver con esto, con la competencia interna, ¿no? De los productores capitalistas, y está derivado de esta crisis que se expande, como es en el epicentro de Londres, hacia las economías vinculadas con Londres, y es casi una crisis mundial, global, ¿sí? Sí. Y posterior a esa crisis, ¿sí? Empieza un proceso de expansión financiera. Un momento de auge del capitalismo financiero. De una forma sencilla se puede entender el capitalismo financiero como
conjunción del capital industrial y el capital bancario. Los bancos y las industrias habían crecido muchísimo durante este paso de la primera a la segunda revolución industrial, y la unión de este capital bancario e industrial tiene que ver con las posibilidades otorgadas por el sistema bancario a las grandes industrias que tienen gran acumulación de capital de expandirse y exportar capitales hacia nuevos mercados. ¿Sí? Esto está vinculado a la aparición de las sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Y me gustaría decir esto, y ya ahí estamos cerrando un poco esta clase introductoria para ya contarles cómo sigue la semana que viene, es que entre 1873 y 1914 se da la primera, digamos, globalización financiera. Este proceso de globalización que todavía hoy vivimos, que empieza desde la expansión europea del siglo XIV-XV hasta la actualidad y seguramente seguirá en proceso de integración, tiene un fuerte hito en la primera globalización financiera entre la crisis de 1873 y la Primera Guerra Mundial en 1914. Eh, Acá no se ve, pero esto tiene diferentes escalas, ¿no? Esto es de 0 a 100 y esto es de 0 a 250, creo. Que si yo agrandara esto, voy a intentar agrandarlo. Voy a dejar de compartir un segundo, para de compartir, para presentar. Ya estoy con ustedes, ¿no? Al frente. Ahora tengo que compartir esto que acabo de hacer, que es una mamarrachada, pero vamos a ver si lo puedo compartir. Compartir el PowerPoint, no sé si lo pueden ver. Estamos viendo el PowerPoint, pero sin la imagen completa, digamos. Déjenme ver. No, no están viendo un PowerPoint, pero lo que yo hice fue agrandar mucho el segundo gráfico para que tenga una escala similar al primero. ¿Eso están viéndolo o no? Ah, sí, Sí, eso sí, sí. sí. Se ve que está más grande. Ah, y ahí lo verán. Díganme hasta cuándo lo ven, cuando se corta la imagen. ¿Ahí lo ven o no? Ahí está cortado, profe. Ahí está cortado, lo achico un poquito entonces. Ahí, Un poco más. un poco más. Ahí. Creo que depende del Ah, dispositivo. no, En mi no. caso, celular. Mala mía. Ok, Ah, ok. Lo que está les quiero es acostumbrado. decir, miren, este es el total de exportaciones británicas en millones de libras esterlinas. La primera función, la de arriba de todo, ¿no? Y después la de abajo, la que tiene el puntito blanco, que es la que está más grande en todo el periodo. Y la segunda función es exportaciones de Gran Bretaña a América del Norte y el resto a América Latina. Lo que me interesa es esto. En principio, las exportaciones de capitales tienen una dinámica cíclica, no es continua. Por lo menos las británicas, pero cuando veamos las francesas, las alemanas, las norteamericanas, son cíclicas. Hay momentos de auge y expansión, momentos de retracción y crisis. Y cada ciclo es mayor al anterior. ¿No? Cada ciclo va creciendo, es mayor al anterior. Y que esos ciclos están cortados por momentos bien claros, ¿sí? Crisis 66, crisis del 73, la crisis de 1890, la crisis de 1907 y la Primera Guerra Mundial, que básicamente termina con la exportación de capitales, por lo menos en los países europeos, hacia el resto del mundo. América Latina se compone, ¿sí? Se convierte, mejor dicho, las, antes, acá, ya acabo de compartir otra vez.
Voy a compartir otra vez el PowerPoint que estaba compartiendo para ustedes hoy. Y le digo que la new copy se está cargando el archivo. Estas exportaciones de capitales británicas en principio, aunque después rápidamente hacia 1870, 80 también van a ser francesas y posteriormente alemanas y también norteamericanas. Primero, en el caso de las europeas, van a centrarse en otros países de Europa. Por ejemplo, las inversiones británicas van a tener como el principal destino un lugar en la antigua colonia, Estados Unidos, pero también en el continente europeo. En Francia va a haber inversiones, sobre todo ferroviarias, en Rusia. En Alemania también, una dinámica parecida a países limítrofes. Y poco a poco América Latina se va a convertir en un destino importante de inversiones europeas, británicas principalmente, francesas, alemanas, belgas, y también, en el caso de las norteamericanas van principalmente a Canadá y México, y después a América Latina, a América del Sur, ¿sí? Bien, ya entrado el siglo XIX. Y eso se debe a algo en particular, que es la adopción por casi todo el mundo occidental. En Oriente eso queda un poco más difuso, de lo que es el patronato. Un conjunto de reglas sobre el manejo de políticas monetarias, principalmente que dan seguridad a los inversionistas, ¿sí? Un tipo tan justo para la moneda de los países, la libre convertibilidad de monedas y billetes en oro y la libertad de flujos en oro y capitales. Acá no se ve, pero cuando descarguen el PPT lo que van a ver son los diferentes países que fueron adoptando el patrón oro. Argentina lo hace por primera vez en 1867, pero hay que tener en cuenta que Argentina adoptó algo que le decían patrón oro dinámico, porque cada vez que entraba en crisis salía el patrón oro hasta que nuevamente acumulaba las reservas necesarias para poder ingresar. Pero eso también es central, ¿no? La adopción por parte de los países periféricos de mecanismos que aseguraban a los inversionistas o generaban condiciones de mayor seguridad a los inversionistas, que por supuesto en los momentos de crisis funcionaban con un resguardo hasta determinada situación. Como sea, esta idea de ciclos y no flujo continuo, ¿sí? Y ciclos mediados por crisis que generalmente tienden a ser globales, 1873, 1890, esa con epicentro en Buenos Aires, pero que repercute en el Mundial, 1907 o 1914, es algo relativamente nuevo, ¿sí? Está dando cuenta de un sistema que nos vincula, ¿sí? A diferentes países de diferentes continentes y dan una idea de una economía cada vez más global. Y hasta el siglo XX no va a haber una economía global, pero que cada vez es más global. Entonces, con estos pequeños apuntes que hicimos de Argentina y del mundo en este periodo, yo les dejo, voy a dejar de compartir este PowerPoint. Están gritando en la calle, es lo que están escuchando. Y voy a dejar también de grabar para contarles eh, cómo seguimos la clase de equilibrio. La próxima clase, el próximo viernes es feriado, el próximo martes vamos a estar con Federico donde el texto de Andreas Delansky, que son las inversiones extranjeras en Argentina 1860-1914. En ese texto, ¿sí? Vamos a retomar esto último que estuvimos diciendo, es decir, los ciclos de inversiones británicas, francesas, alemanas y norteamericanas en Argentina. Vamos a hacer una lectura, digamos, cronológica de los ciclos de inversiones, motivos por los que empiezan, origen del capital, principales sectores donde se invirtieron y motivos por los que terminan.
Y después una dinámica, una lectura vinculada a lo sectorial, en qué sectores llegan las inversiones y con qué características, y una dinámica vinculada a los actores. ¿Quiénes son los que invierten en Argentina en este periodo? ¿Sí? El tipo de inversiones. Son inversiones en cartera, inversiones directas, cómo se conforman los grupos inversores en Square, en Franklin, en Mainstream. De este texto de Andrés Regalski vamos a hacer una actividad en el foro. El mismo martes de la semana que viene subimos una actividad en el foro que es obligatoria para que todos respondan. Los que responden bien, los que participan, no va a ser evaluado este texto en el parcial. Los que no participan, además de hacer el parcial, van a tener que hacer una pregunta sobre este texto. Eso está claro, lo charlamos en la clase pasada. Perfecto, profe. Las indicaciones de la actividad, bueno, En el estarán foro. aclaradas en el mismo, ¿no? En el foro van a estar aclaradas, van a ser 3 ideas, donde cada uno va a tener que elegir una, aunque se repita no importa, tienen que responder, va a haber un tiempo para responder, en cantidad de palabras, y un tiempo para responder, y cuando terminen, cerramos el foro, hacemos una apuesta en común, ¿sí? Y nada, aquellos que no participaron, después durante el parcial tienen que completar, no esa actividad, pero sí una pregunta referida al foro. Para la semana siguiente, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar también virtualmente para el texto 2 y 4 del capitalismo agrario pampeano. Ese texto es súper largo, cuando les digo largo, es largo de verdad, y bastante complejo. Mi consejo es que empiecen a leerlo desde ahora. Ese sí entra en el parcial, siempre hay unas preguntas sobre ese texto y es súper importante para poder. Disculpe, ¿cuál era el texto? El texto de Alfredo Picciarelli, El capitalismo agrario pampeano, que es el capítulo 2 y 4. ¿Sí? Ese viernes también es feriado nuevamente, Semana Santa, con un montón de feriados, y después nos vamos a encontrar otra vez virtualmente para charlar sobre la industria en Argentina entre 1980 y 1914. Profe, perdón. Sí. Porque me mareé un poco con el tema de los feriados. La clase de hoy correspondería a la clase 2, digamos, al Sí. contenido de... Sí, Ok, el contenido de la clase 1 y 2. ok, perfecto. Entonces ya, aparte, bueno, lo que estábamos hablando a partir de la próxima, que sería ya la clase 3, es lo que vendría a entrar en el parcial. Sí. Ok, perfecto, que sería lo de, quedamos, las inversiones extranjeras. Ok, perfecto, muchas Después gracias. viene Pucciarelli, el texto de Juan y Ludmila sobre la industria, y después un texto de una discusión historiográfica que también va a haber una actividad en el foro, ¿sí? Pero eso estamos hablando del 14 de abril, con tiempo van a ser avisados sobre esa actividad. ¿Sí? Sigan el cronograma, ahí están los textos como la forma que se va a dictar la clase, si es virtual o presencial. Los martes son virtuales, los viernes presenciales, pero ahí van a estar los enlaces, etcétera, etcétera. Antes de Profe. terminar, sí, díganme, estoy haciendo algunas anotaciones. Les quiero hacer varias preguntas. Díganme, yo primero les contesto y después pregunto yo. Escucho. Yo le quería hacer una consulta. Dale. No entendí si las actividades que va a hacer las hace en el momento o si son posterior de la clase y, bueno, tendrá el límite que estipulen después. Las que siguen no tengo ni idea. La primera, porque todavía no lo planifiqué. La primera, el texto de Regatsky, ustedes van a tener primero la clase, se les sube la actividad en el foro y van a tener una semana para responder. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Profe, Antes que consulta. no se vaya ninguno, porque tengo un montón de preguntas que hacerle. Sí, decime, no sé quién me estaba hablando. Yo, Pilar, la actividad Claro. en el foro de la clase que viene es de la clase 3, sería. Sí, siempre en la clase 3, exactamente. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Un cachito, no se vayan.
Y bien, acá. Primero voy a nombrar a los que tengo como presentes. Si alguno está presente y no lo nombré, me avisan. Pero es Lazarte Javier, Castriota Martín, Smith Lucía, Ilunaga Brenda, Vázquez Diana, Sobrino Sebastián, Prieto Mila, Lovera Sara, Villar Tomás, Martínez Celeste, Lescano Hernán, Blanco Damián, Costa Evelyn, Díaz Guzmán Guadalupe, Chandilla Emanuel, Martinelli Matías, Jaime Leandro, Tadei Iván, Mariguey Agustín, Vaca Diego, Asperga Tomás, Violi Pilar y Posi Tomás. ¿Alguno está ahí? ¿No lo nombré? Yo no sé si escuché mi nombre de Escano Rubén. Sí, dale. Hola, profe, Perfecto. ¿se escucha? Sí, te escucho, decime. A mí me nombraste en esa lista. Tipo, no sé si me nombraste. Pues en un momento me salí y me volví a entrar porque tenía te nombré. que internet. Te nombré. Perfecto. El otro comentario que quiero hacer antes de irme es a Tomás Agustín Villar. ¿Me escuchás? Sí, Que para las próximas, fíjate cómo hacer para ver el tema del usuario del campus. Así ingresás con tu usuario del campus y no como sí, usuario. sí, tuve problemas de conexión y la No verdad pasa que, nada. pero voy a entrar con el usuario Claro. del campus. Eso digo, para tenerlo en cuenta. Entre perder la clase y el usuario del campus es unite con invitado. Pero en lo posible para las Sí, siguientes no, clases. la verdad es que me robaron el celu, tuve un montón de problemas y Qué fiel. recién lo pude resolver hoy. No pasa nada. Bueno, Gracias, gracias. escuchen comentarios para aquellos que también con el tema de las clases virtuales y presenciales, el tema de los martes, que estoy sin otras materias. Un compañero me escribió, mi consejo es el siguiente. Esperemos 2 o 3 semanas, porque alguien me dijo, no, voy a dejar la materia porque se me complica con otra que es presencial y los martes es virtual. Porque cuando me noté no me fijé la oferta. Esperemos 2 o 3 semanas entre dejar esta o dejar la otra. Fíjense a ver los contenidos si consiguen. Y vamos hablando. Ahora, no podés venir un martes, o no te podés conectar, o no podés venir un viernes, venir a todos los martes o a todos los viernes, según el día que nos veas. No es que no podés venir los viernes, pero junto con los martes para que te pongas. Eso es muy importante. Bueno, mi consejo es empiecen a leer Regalski para tenerlo súper trabajado para la actividad en el foro. Así empiezan con el pie derecho y empiezan a leer Picharelli, que es un texto largo y complejo. Yo corto y si no hay ninguna pregunta, nos vemos la semana que viene. Igual siempre está el mail para intercambiar cualquier cosa. Si es un mail individual, mándenlo individualmente. Si es un mail general con el próximo martes, no sé qué, va a ser el mismo link, manden uno con copia a todos y contesto con copia a todos y ya está. ¿Les parece? Así ya esas cosas se resuelven más simple. ¿Algo más? Nada más. Ok. No, profe, ni una duda. Gracias. Cuando hagamos actividades que sean sincrónicas, ahí sí voy a insistir más con el tema de la cámara y esas cuestiones. Se los dije la clase pasada, vayan calculando cómo ir mejorando eso. Les mando un abrazo y estamos en contacto. No, profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos.